Nunca fui muy fan de las cabañas aisladas, pero mi esposa, María, insistió en que ese viaje sería nuestra oportunidad de desconectarnos. La idea era alejarnos de la ciudad, sin señal en el celular, sin distracciones, y, al principio, parecía que era una buena idea. La cabaña era sencilla pero cómoda, y el ambiente de las montañas de Tapalpa daba una sensación de paz. Pero todo eso cambió cuando llegó la tormenta. Al principio, parecía solo otro día lluvioso, pero las condiciones empeoraron muy rápido. La tormenta no parecía tener fin, y la nieve comenzó a acumularse en los caminos, haciéndolos imposibles de transitar. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos algo. Un sonido lejano que nos hizo quedarnos en silencio. Era un llanto. El llanto de una mujer. María pensó que sería alguna broma de algún vecino, pero nadie vivía por ahí, y la tormenta ya había cerrado todos los caminos. Intentamos ignorarlo, pero el sonido seguía, suave al principio, pero cada vez más fuerte, más angustiante. María se puso nerviosa, pero yo traté de mantener la calma. Fui a la ventana, pero no vi nada más que mucha niebla espesa. El llanto estaba claro. Venía de algún lugar allá afuera, pero no había señales de que fuera una persona. No se veía nadie. Y para ser sincero, ya no me sentía tan tranquilo. Había algo en esos gritos. Algo que no estaba bien, como si estuvieran llenos de puro desespero. A la mañana siguiente, decidimos salir a investigar, aunque la tormenta seguía afuera. Hablamos con los pocos habitantes de por ahí que conocíamos, y fue cuando escuchamos, por primera vez, la leyenda de María del Viento. Según ellos, una mujer del pueblo, rechazada por la comunidad luego de una tragedia personal, desapareció durante una nevada hace varios años. Desde entonces, en días de neblina densa como esa, se aparece, vagando por las montañas, tratando de atraer a los perdidos para que tengan la misma suerte. El llanto solo es el principio, luego empieza a susurrar, y quienes escuchan ya no pueden distinguir entre lo real y la locura. La historia asustó a María, pero yo era escéptico. Sin embargo, la tormenta no tenía ni señales de que fuera a parar. La niebla cada vez era más espesa y al regresar a la cabaña sentimos algo raro. La puerta estaba un poco abierta. Nadie había salido ni entrado, pero parecía que alguien la había tocado, la había movido. Yo sabía que algo andaba mal, pero no quise preocupar más a María. Al anochecer el llanto volvió, más alto, mucho más cerca. No había forma de negarlo. No era una ilusión. La mujer parecía estar justo afuera, pegada a la cabaña, debajo de la ventana. Comencé a sentirme acorralado, como si algo nos estuviera rodeando, pero la sensación de no poder huir era peor que el sonido. María, claramente alterada, me pidió que cerrara todas las ventanas, pero era inútil, porque el llanto ya sonaba como si viniera desde dentro de la cabaña, no desde afuera. Allá afuera la tormenta empeoraba cada minuto, y el viento aullaba de una manera extraña, como si intentara decir algo. La niebla se veía más espesa, y las sombras entre los árboles se movían de formas que no tenían sentido. Yo sabía que teníamos que quedarnos adentro hasta que pasara la tormenta, pero la sensación de que algo nos vigilaba, de algo esperando allá afuera, eso no me dejaba en paz. Las luces comenzaron a parpadear, y cuando encendimos las velas, las sombras en las paredes parecían bailar solas, como si tuvieran vida propia. A estas alturas, ya no podíamos distinguir si el llanto venía de afuera o de adentro. La opresión en el ambiente aumentaba, y me di cuenta de que algo andaba mal con la atmósfera de la cabaña. El aire estaba más denso, como si el espacio se hubiera encogido, y de repente sentí una presencia. No sé cómo describirlo.
Pero había algo en casa que no debía estar allí. Sentí que alguien o algo estaba al pendiente de cada movimiento mío. El llanto ya no era simple tristeza. Era un lamento profundo, lleno de dolor y sufrimiento sin fin. De repente, la niebla afuera se cerró aún más, adueñándose del campo alrededor. Algo se había movido entre nosotros y el mundo exterior, haciéndonos imposible ver más allá de la cabaña. María intentó tranquilizarse, pero el miedo nos comía. Esa mujer, o lo que fuera, parecía rodearnos, como si tratara de meterse en nuestras mentes. A mitad de la madrugada, un golpe fuerte sonó en la puerta principal, y la casa tembló. Me levanté de inmediato y fui a la puerta, pero no vi nada. Solo esa niebla espesa y el viento furioso. Al regresar, María estaba en el pasillo, mirando fijo hacia la ventana. Sus ojos estaban vidriosos y yo no entendía qué pasaba. «Está dentro», susurró, y al mirar hacia la ventana, por fin comprendí a qué se refería. Ya no era el llanto el que nos daba miedo. Era la sensación de que algo había cruzado la línea, que estaba con nosotros, adentro. La sensación de ser observado aumentó, como si algo estuviera justo atrás de nosotros, respirándonos en la nuca. Cada ruido, cada crujido de la madera de la cabaña aumentaba el pánico. No quería aceptarlo, pero la presencia de la mujer de la leyenda había atravesado las paredes y estaba ahí con nosotros. María ya tenía dificultad para respirar, como si el aire fuera demasiado pesado. Cada vez que cerraba los ojos, susurros apagados llenaban el silencio. Yo ya no entendía nada, pero era claro que no estábamos solos. La niebla afuera no bajaba, al contrario, era aún más densa. Sabía que salir era imposible y además parecía que la tormenta se había vuelto una cárcel. Pero antes de darme cuenta, un golpecito en la ventana me congeló. No era el viento, no era la tormenta, era una mano fría y suave tocando el vidrio. María entró en pánico y empezó a gritar, pero antes de llegar a ella, la ventana vibraba como si alguien intentara abrirla a la fuerza. Sabía que debía salir corriendo, pero el miedo me paralizó. Cuando miré de nuevo a la ventana, una figura oscura apareció entre la neblina. No tenía forma clara, pero la presencia era innegable. Parecía una sombra que por alguna razón se transformaba en humana. La mujer de la leyenda estaba allí, justo frente a nosotros, aunque físicamente no pudiera estar. No sé cómo, pero era como si se hubiera manifestado a través de la neblina, de la energía de ese lugar. La sensación es indescriptible. El llanto se volvió otra cosa. Una voz ronca, susurrando palabras que no entendía, como si cada palabra estuviera hecha para herir, para volvernos locos. María ya estaba casi en estado catatónico, con los ojos fijos en lo que parecía ser la figura de María del Viento, pero al mismo tiempo, como en trance. Por mi parte, sentía que mi mente se fragmentaba, como si las paredes de la realidad se desmoronaran y ya no pudiera encontrar la salida. El tiempo se deformaba, nada parecía real. Intenté con todas mis fuerzas mantener la calma, buscar explicaciones, pero la presencia de la mujer era demasiado opresiva. Sentíamos que la misma casa se cerraba sobre nosotros, como si nos fuera devorando poco a poco. La tormenta rugía afuera, pero ya no importaba. El peligro real estaba dentro. Algo se estaba metiendo, algo que no era de ahí, llegando cada vez más profundo en nuestras mentes. Y de pronto, en medio de la locura, algo cambió. El llanto desapareció, el sonido se fue, y la niebla de repente empezó a disiparse. No sabíamos qué estaba pasando, pero al mirar por la ventana, afuera ya no había nada.
La tormenta también parecía haber parado, como si nunca hubiera existido. Lo único que quedaba era el silencio absoluto, pesado, como si la casa hubiera absorbido el sonido del mundo entero. Cuando la niebla se fue, el silencio era insoportable. Ya no había llanto, ni viento, ni ruido de la tormenta. La casa parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía que no era cierto. Algo pasó, algo que no podíamos comprender. Ese aire, que antes era pesado, ahora era denso de una manera distinta, inquietante, como si la casa respirara, como si estuviera viva, esperando algo. Vi a María, que seguía paralizada, con la vista vacía, como si ya no estuviera ahí. No me reconocía, no reaccionaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, y fue entonces que supe lo que estaba mal. La puerta estaba abierta. No recordaba haberla oído abrirse, pero ahí estaba, medio entreabierta, como si hubiera pasado algo por ahí. Me acerqué, temiendo lo que hallaría, pero al mirar hacia afuera, nada, solo el bosque oscuro y ese silencio. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero sentía que el tiempo no pasaba. Sabía que teníamos que salir, pero no podía moverme. Cada paso era más difícil que el anterior, y la sensación de que algo nos miraba aún seguía latente. Traté de despertar a María, pero no reaccionaba. Cada vez que lo intentaba, su mirada se volvía más vacía todavía. De repente un ruido vino del fondo de la casa. No sé explicarlo, pero era como si alguien caminara por el pasillo, con pasos lentos y arrastrados, como si le costara moverse. Ya no estaba solo. Había algo en la casa, en esa oscuridad, y no sabía qué hacer. El miedo me paralizaba. Sabía que algo andaba mal, pero estaba tan desorientado, tan metido en esa atmósfera densa, que ya no distinguía lo real de lo irreal. Intenté salir, pero la puerta ya no abría. No importaba qué hiciera, no se movía. Las ventanas estaban cerradas, pero el aire, el olor, todo había cambiado. Algo había entrado. No sé qué pasó exactamente, pero la sensación era que nuestro alrededor había cambiado para siempre. Algo había invadido la casa. Ya no era solo la leyenda, ni la mujer. Era algo más profundo, más oscuro. Y no tenía intenciones de irse. Entré en pánico. El sonido de pasos, arrastrándose por el corredor, ahora venía de todos lados, y no podía ubicar de dónde. Cada respiro mío parecía resonar en el vacío de la cabaña. Quería salir, pero era como si la misma casa nos atrapara, impidiendo cualquier movimiento. La presencia, que antes estaba afuera, ahora estaba adentro, rodeándonos por completo. Fue entonces que sentí un frío tremendo sobre la piel. Alguien tocó mi hombro y me quedé helado. María estaba detrás de mí, pero su cara era inexpresiva, completamente vacía. Ella miraba fijo al pasillo, como si viera algo que yo no podía ver. El miedo se apoderó de mí otra vez. No solo era el llanto, ni la presencia de la mujer de la leyenda. Algo más estaba ocurriendo, algo aún más profundo. De repente, la cabaña se enfrió hasta los huesos y el desespero era insoportable. En un impulso, corrí a la puerta otra vez, tratando de abrirla a la fuerza, pero no pude. El pánico me devoraba. Esa sensación de que algo nos miraba, algo acechándonos en las sombras, era real. Cada crujido, cada murmullo en el aire, me hacía pensar que no íbamos a salir vivos. Sabía que había algo ahí, pero no qué era. Algo que no pertenecía a ese lugar. Algo que cruzó la niebla, el tiempo, y ahora nos devoraba. Y de repente, el llanto volvió. Pero ahora no era solo un lamento lejano. Era un grito de agonía, como si la mujer sufriera un dolor inhumano, pero al mismo tiempo nos gritara directo a la mente. Cada palabra era como una maldición.
una sentencia de la que no podíamos escapar. La casa palpitaba, como si estuviera viva y reaccionando a ese sonido. Ya no sabía qué hacer. El dolor en el pecho, el peso de esas palabras, me aplastaban. Cuando por fin miré a María, me di cuenta que ya no estaba ahí. Su cara cambió. Ya no era la mujer que conocía, estaba diferente, como si algo la hubiera poseído. Sus ojos estaban completamente negros, sin vida. Empezó a caminar hacia el pasillo, sin decir nada, pero yo sabía que ya no era ella. No sabía si era la leyenda, una fuerza maligna, o solo estábamos perdiendo la razón. Pero en ese momento, supe que teníamos que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Intenté llamarla, pero no me escuchaba. Solo caminaba como en trance, sin mirar atrás, sin importarle nada. No podía entender qué pasaba, pero algo dentro de mí me decía que si llegaba al pasillo, no habría vuelta atrás. Era el punto sin retorno. Pero el miedo era tan grande que no supe qué hacer, ni cómo actuar. La sensación de que la casa nos tragaba era real. Se escuchaban las maderas crujiendo, como si el edificio mismo se moviera, se transformara. El silencio denso fue roto por un golpe seco en la puerta del pasillo. Algo golpeó ahí, algo que no debía estar ahí. Ya no había niebla afuera, pero dentro de la cabaña parecía que todo el mundo se cerraba. Sentía el aire más espeso, más frío. Cuando miré hacia la puerta del pasillo, estaba entreabierta. Fuera lo que fuera, estaba del otro lado, esperando. Mi mente ya estaba al borde de la locura, y sabía que si no hacía algo, toda la cabaña se convertiría en nuestra tumba. Intenté correr hacia la puerta, pero las piernas me pesaban, como si el mismo aire me detuviera, impidiéndome avanzar. Con cada paso que daba, el llanto aumentaba, convirtiéndose en una presión dentro de mi cabeza, hasta que sentí que los oídos me iban a estallar. La puerta del pasillo finalmente se abrió por completo, y lo que vi, no tengo palabras para describirlo. No era una persona, ya no era una mujer. Lo que estaba ahí no era humano, era como una sombra, pero al mismo tiempo tenía una forma definida, una presencia que era a la vez vacía e insoportable. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y nos estuviera mirando. Casi pude oír su respiración, pero no había cuerpo. No había nada visible, solo una sensación monstruosa de presencia. Ya no sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me gritó que corriera. Cuando intenté hacerlo, mis pies no respondían. Era como si el piso me pegara, impidiéndome salir. Y en ese momento, entendí que la casa no nos iba a dejar ir. Esa presencia no dejaría. Sentí que todo se cerraba a nuestro alrededor. Y en medio de esa agonía, María, con los ojos completamente vacíos, se detuvo en la puerta y volteó hacia mí. Quise gritar, pero la voz no salía. Lo único que pude hacer fue mirar a María, que estaba ahí, inmóvil, como si algo la manejara, y yo no pudiera entender qué era. Seguía tratando de procesar lo que pasaba, pero mi mente estaba hecha trizas. Cada pensamiento roto por el sonido del llanto que solo subía de intensidad. Sentía que la mujer estaba justo ahí, a nuestro lado, gritando en nuestro oído, pero sin estar visible. Era insoportable. Fuera lo que fuera que había poseído a María, ahora también fijaba la mirada en mí. El aire estaba denso, sofocante, como si respirara a través de un popote. Ya no podía pensar bien, todo me daba vueltas y sabía que pronto iba a caer. Los ojos de María estaban fijos en algún punto de la oscuridad del pasillo y empezó a caminar otra vez, pero ahora iba más errática, más descontrolada, como si algo la arrastrara hacia adelante sin dejarla escapar.
Ya no quería mirar, pero no podía apartar la vista. Cada movimiento de María me hacía sentir que íbamos directo al centro de algo que no podíamos controlar. La casa estaba viva y nos quería devorar. Algo se acercaba. Cada paso de ella hacía que la puerta del pasillo se abriera más, como si invitara a esa cosa a entrar. Y entonces el llanto terminó. El silencio fue absoluto, más denso que antes. No sabía si eso era bueno o malo. Vi hacia la puerta y distinguí algo más, algo que no pude definir, una sombra mayor, más intensa, una figura que se formaba lentamente. No era una persona, ni nada humano. Era una presencia densa, algo que solo puede existir en la oscuridad más pura. Todo mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban. Sabía que algo más allá de nuestra comprensión nos miraba. Cuando María finalmente cruzó el pasillo y se perdió en la oscuridad, sentí como si me quitaran un peso de encima. Pero no era alivio. Era la sensación de que ya no había marcha atrás. Sabía que no volvería y que si yo no hacía algo en ese momento, sería mi turno de ser jalado hacia esa oscuridad. Corrí otra vez hacia la puerta. Intenté abrirla, grité, pero nada. Parecía que la casa se burlaba de mí, cerrándose cada vez más. Estaba en pánico, sin saber qué hacer. La casa estaba tomada por esa presencia y ya no podía distinguir lo real. Lo que parecía una noche eterna se había vuelto una eternidad, y yo sabía que no podría aguantar mucho más. Los sonidos, los gritos, la presencia de María, todo se mezclaba, formando un torbellino que me hacía perder el control de mi mente. Ya no sabía si seguía en el mundo real o si ya había sido tragado por la oscuridad de la cabaña. De repente pasó algo. La presión desapareció. El aire volvió a ser respirable. La casa, que antes parecía viva y palpitante, ahora estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. La puerta, que antes no se podía abrir, se abrió sola, apenas la toqué. Afuera, la niebla se había disipado y el cielo estaba despejado. Ya no había nada, ni presencias, ni sonidos, nada. Salí de la cabaña tan rápido como pude, sin mirar atrás. No sé si María seguía ahí o si desapareció para siempre. Solo sabía que la leyenda de María del Viento no era solo un cuento, era real. Y yo formé parte de algo que no lograba entender. La sensación de ser observado no desapareció, pero al mirar a mi alrededor, nada parecía fuera de lugar. Nunca regresé a esa cabaña y nunca hablé de esto con nadie. Incluso ahora, después de tanto tiempo, sigo sin entender qué fue lo que sucedió ahí. Sé que algo muy extraño ocurrió y que no tiene explicación lógica. Lo peor de todo es que esa sensación de que algo me observa, de que todavía hay algo siguiéndome, nunca se ha ido completamente. No sé si fue la niebla, la leyenda o algo más, pero eso, lo que pasó en esa cabaña, sigue rondando mis pensamientos. Después de ese día, nunca más pude mirar una montaña o estar en un lugar remoto sin sentir ese escalofrío. Esa sensación de opresión, de que algo siempre estaba detrás de mí, nunca me dejó. Regresé a casa, a la comodidad de la rutina, pero algo dentro de mí se quebró. La paz que antes encontraba en la tranquilidad de los lugares aislados se transformó en una ansiedad constante. Cada vez que caía la noche, los recuerdos de la cabaña volvían y el llanto, que antes era lejano, ahora parecía perseguirme. Aunque ya no estuviera ahí, lo escuchaba. Y lo peor era que sentía que era más fuerte ahora, más real. Intenté ignorarlo, convencerme de que fue una pesadilla, pero nada hacía que el miedo se fuera. Dormir se volvió un reto.
y las noches siempre traían un suspiro extraño que no podía ubicar. En silencio, me preguntaba si había algo en mí, algo que me traje de allá, algo que la cabaña dejó en mí. Los días pasaron, pero la sensación de ser seguido, de observar las sombras, nunca se fue. En cada rincón oscuro, sentía los ojos de aquello que estaba en la cabaña vigilándome. El recuerdo de María, con sus ojos vacíos y esa expresión sin vida, me atormentaba. Hay una parte de mí que cuando cierro los ojos, todavía puede sentir el peso de esas horas en la cabaña. Ya no puedo ver ciertas cosas sin preguntarme, ¿esto es real? ¿O es otro pedazo de aquello que me persigue? El miedo se apoderó de cada día. Y lo peor es que la leyenda de María del Viento, esa historia que pensé que solo era para asustar turistas, se volvió una verdad irrefutable. María no era solo un cuento. Ella, o algo que tomó su forma, existía de verdad. Y yo fui uno de sus elegidos. Quedarme atrapado allá, con la sensación de que nada era lo que parecía, me dejó con un miedo tan profundo que sé que mi vida nunca será la misma. Intenté buscar respuestas, hablé con algunas personas de Tapalpa, pero lo más extraño fue que nadie quería hablar sobre la cabaña. En cuanto mencionaba el nombre, cambiaban de tema o se quedaban con una cara incómoda. Era como si solo nombrar el lugar los afectara, como si supieran, pero preferían callar. No sabía qué hacer con eso. Ese silencio decía mucho más que cualquier palabra. Algo muy profundo estaba ahí, pero la verdad sobre esa cabaña y la leyenda de María del Viento parecía estar enterrada, y nadie se animaba a escarbarla. De a poco fui entendiendo que lo que viví en esas montañas era más que un simple suceso. No era algo que pudiera explicar, ni algo que pudiera descartar como un delirio de la soledad. No fue un error de percepción, no era una ilusión. Algo ahí estaba más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que la lógica o la razón pueden responder. Y lo más aterrador es que tal vez nunca sabremos qué fue lo que pasó en esa cabaña, qué era realmente María, o qué nos esperaba en ese pasillo oscuro, con el llanto haciendo eco, hasta que la presencia nos devorara por completo. Durante los días siguientes, la sensación de que algo me observaba se volvió más fuerte. Aún en la ciudad, en casa, sentía que no estaba solo. Miraba hacia los rincones, hacia los espejos, y siempre tenía esa impresión de que alguien estaba ahí, esperando. A veces cerraba los ojos y escuchaba el viento, pero junto a él, el llanto. Como si estuviera atrapado en ese recuerdo, como si algo hubiera quedado en mí. Nunca más pude pasar por Tapalpa. Aunque solo fuera un pueblito, el recuerdo de esas montañas y la cabaña perdida me hacía temblar solo de pensarlo. Empecé a investigar más sobre la zona y descubrí que la leyenda de María del Viento era mucho más profunda de lo que pensaba. No era solo una historia para asustar. Aquella mujer, rechazada y aislada, desapareció en una tormenta de nieve, pero lo que vino después era todavía más aterrador. Leyenda decía que su alma, llena de coraje y soledad, seguía vagando, susurrando a los que estaban a punto de perder la cordura, como si fuera una especie de guía hacia la locura. Y lo peor, quien la escuchara o viera lo que representaba, nunca volvería a ser el mismo. Incluso busqué a alguien que hubiera ido a esa cabaña después de mí, pero nadie quería hablar del tema. La gente del pueblo parecía saber lo que había pasado, pero no querían tocar el asunto, como si fuera tabú. Ese lugar, esa cabaña, era como un punto donde la gente se perdía de alguna forma. Quien entraba, no salía igual, y quien tratara de averiguar más, tal vez nunca podría escapar de verdad. Sigo viviendo con el miedo de que la presencia de María del Viento nunca
me dejó. La sensación de que hay algo observándome, esperando el momento para aparecer de nuevo, es constante. A veces, en cualquier noche, el llanto parece volver. Ya no es un sonido real, pero sigue en mi cabeza, recordándome lo que viví. Las memorias de la cabaña, de María y de todo lo que pasó esa noche en que quedamos atrapados por la niebla, siguen atormentándome. A veces, pienso que si fuera más valiente, tal vez podría entender lo que realmente pasó, pero la verdad es que tengo miedo. Miedo de volver, de descubrir más y sobre todo, de perderme aún más. Hoy, al mirar atrás, sé que de algún modo esa experiencia me cambió. Ese lugar, esas montañas, la cabaña y la leyenda de María del Viento. Todo se mezcló en algo que no puedo explicar. No sé qué fue real, qué era miedo o si fue algo sobrenatural de verdad, pero estoy seguro de una cosa: algo estaba ahí, algo que nos esperaba y que de alguna forma todavía no me suelta. No sé si algún día entenderé por completo lo que pasó, pero espero de todo corazón no volver jamás a esas montañas. Nunca pensé que una simple excursión a una cueva me llevaría a una pesadilla de la que, hasta hoy, no he podido escapar. Éramos 4 amigos, todos espeleólogos aficionados, y decidimos explorar la famosa Cueva de los Susurros. Obvio, conocíamos las leyendas, pero creíamos que solo eran cuentos para asustar turistas. Los locales hablaban de rituales antiguos y sacrificios, pero nada de eso nos parecía real. Pensábamos que, en el fondo, sería solo una cueva más, llena de estalactitas y estalagmitas. Todo empezó bien. Bajamos con nuestras linternas y equipo, el sonido de nuestros pasos rebotando en las paredes húmedas. Al pasar la entrada principal y meternos en un túnel más angosto, empezamos a notar algo raro. Los aparatos comenzaron a fallar. Primero fue el radio, luego los sensores de temperatura. Era como si la cueva estuviera. Apagando nuestra tecnología, intentamos seguir, pero la incomodidad solo crecía. El ambiente se sentía más sofocante y las sombras eran más densas, más vivas. Las voces empezaron a aparecer cuando fuimos más profundo. Al principio pensé que era el goteo del agua, pero pronto entendí que no era eso. Las voces eran bajitas, casi imperceptibles, como un susurro en el viento. Sin embargo, mientras más nos adentrábamos, más claras se volvían. Nadie decía nada. Cada quien estaba tan concentrado en tratar de entender qué pasaba, que empezamos a ignorar los sonidos. Pero las voces empezaron a repetir mis propios pensamientos. No me cabía en la cabeza. ¿Cómo podían saber lo que estaba pensando? Uno de mis mayores secretos, algo que nunca le conté a nadie, fue susurrado justo al oído. Nunca vas a salir de aquí. El estómago se me revolvió y miré a los otros intentando parecer tranquilo. Pero sabía que el miedo no era solo mío. Fue ahí cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Uno de nosotros, Lucas, sugirió que nos regresáramos, pero el túnel ya no nos dejaba regresar. Los pasadizos estaban cambiando. Cada vez que volteábamos hacia atrás, el camino ya no era el mismo. Anduvimos en círculos sin poder encontrar la salida. Las voces, ahora, no eran solo nuestros pensamientos, sino también nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, nuestros errores. Estás solo, nadie te va a ayudar. Te van a olvidar como todos los demás. Sentía que la cabeza me iba a explotar. El túnel parecía alargarse hasta el infinito.
tanto adelante como atrás. Lo peor era que, en cada túnel que escogíamos, sentíamos que íbamos a una versión distinta de la cueva. No sé cómo explicar lo que pasó, pero en cada túnel siempre había algo fuera de lugar. El aire se volvía más pesado, las piedras parecían latir y la sensación de ser observado aumentaba. Cuando decidimos explorar un nuevo camino, ya no sabíamos si íbamos hacia adelante o hacia atrás. Algo estaba jugando cruelmente con nosotros. Lo que comenzó como una exploración más, se había convertido en una carrera desesperada por nuestras vidas. Llegamos al punto en que el túnel se hacía más ancho y las voces empezaron a intensificarse. Ya ni siquiera eran solo nuestros pensamientos. Ahora escuchábamos palabras de otras personas, risas lejanas, gritos ahogados, murmullos incomprensibles. Estábamos perdiendo el control. Intentamos hablar por radio, pero no había señal. Nos quedamos callados un momento, solo oyendo el coro de voces que nos envolvía. La cueva estaba viva y la sensación de estar vigilados por algo invisible se volvió insoportable. En un momento, la cueva se dividió en 3 caminos. Uno de nosotros, Marcos, propuso meternos por el más angosto, pero teníamos que decidir rápido. El silencio entre nosotros era demasiado tenso, se sentía en el aire. Elegimos el que parecía menos amenazante. Caminando por ese pasillo, me di cuenta de que el tiempo ya no pasaba como antes. El aire era más espeso y la luz de las linternas se iba apagando, absorbida por el espacio. Cuando volteé hacia atrás, ya no podía ver lo que había detrás. El pasillo había desaparecido. Entonces todo se volvió todavía más extraño. Sentí una presencia a mi lado, pero al voltear, no había nada. Un frío me recorrió la espalda. Intenté llamar a los demás, pero la voz se me atoró en la garganta, como si alguien hubiera susurrado dentro de mi boca, impidiéndome hablar. Vi la misma expresión de terror en las caras de los otros. Ellos también sentían lo mismo. Lo que venía nadie podía imaginarlo. Después de una curva, llegamos a una sala más grande. La cueva parecía infinita, llena de formaciones enormes de piedra. Pero había algo ahí, algo que no pertenecía a ese lugar. Una figura enorme, cubierta de sombras, nos miraba desde lejos. El miedo nos congeló. Sentí que la cueva entera respiraba, como si estuviera viva y chupando nuestra energía. Era como estar dentro de un ser colosal. Esa figura no se movía, pero sentía cómo nos observaba con una crueldad fría. Intentamos correr, pero los caminos se cerraban. Era como si la misma cueva nos impidiera salir. No sabía qué era eso, pero las voces en mi cabeza eran más fuertes que nunca, diciéndonos cosas horribles, cosas sobre la muerte, cosas sobre lo que pasaría si no lográbamos escapar. Intentamos volver, pero algo nos detenía. No podíamos salir de esa caverna inmensa. El túnel por donde habíamos llegado había desaparecido, y lo que teníamos enfrente eran solo muros, sombras que se movían de forma irregular, como si la propia cueva cambiara de forma. Quise mantener la calma, pero el pánico me invadía. Vi a los otros y parecían en trance, caminando sin dirección, como atraídos por algo. Yo supe que algo muy malo estaba pasando. Ese lugar no solo era una cueva, aquella figura no parecía humana. Intenté no mirarla directamente, pero era imposible no ver cómo se acercaba. Cada movimiento suyo distorsionaba la realidad, como si el espacio mismo se doblara. No sé explicar, pero donde ella pasaba, las paredes cambiaban de forma, como si se remodelaran para dejarla avanzar. El aire era tan pesado que sentí que me absorbía la tierra, como si el suelo fuera a abrirse y tragarme. Intentamos gritar, pero no salía nada. Nuestros cuerpos estaban ahí, pero la cueva devoraba nuestras voces,
lo único que podíamos escuchar eran los susurros, ahora más fuertes que nunca, repitiendo nuestros miedos más profundos. Vas a morir aquí. Nadie sabrá nada. No vas a regresar a casa. Las palabras se quedaban retumbando en nuestra mente, una y otra vez. Eso nos iba acabando, respiración tras respiración. Ya no sabía qué hacer. La figura ya estaba cerca, y cuando vi a los demás, me di cuenta de que cada vez estaban más lejos, como si algo les chupara la energía. Lucas ya no respondía, y Marcos seguía caminando sin expresión, como hipnotizado. La luz de las linternas se desvanecía, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ya no podía distinguir lo real, todo era un borrón de sombras y voces. Probamos una última cosa. Corrimos, pero la cueva, en cada dirección, se expandía o cerraba, como si quisiera tragarnos. Cada túnel que veíamos se cerraba detrás de nosotros, impidiéndonos salir. Me sentía totalmente perdido. Era como estar en un lugar que ya no existía, ni en el tiempo, ni en el espacio. Lo más aterrador era la certeza de que la cueva se alimentaba de nuestro terror, reflejando nuestros peores miedos. De repente, un ruido rompió el silencio, un golpe lejano. Parecía que la cueva nos contestaba, como si invocáramos algo antiguo. El sonido se repitió, más fuerte. Luego, pasos. No sé de dónde venían, pero parecía que alguien nos seguía, alguien que no debía estar ahí. El pánico me ganó y solo pude correr, sin entender qué pasaba. Al mirar atrás, no vi nada, pero el ruido no paraba. Sabía que algo nos vigilaba. Era tan fuerte esa sensación que era imposible ignorarla. Corrí sin mirar atrás. Solo quería salir de ese lugar, pero la cueva no tenía final. Los susurros seguían. Cada túnel era igual, como si estuviera atrapado en un ciclo sin escapatoria. Estaba tan cansado, me dolía todo el cuerpo, pero no podía detenerme. De repente, me detuve. No sé por qué. Tal vez fue el instinto o algo interno, pero al parar todo se llenó de silencio, abrazo total. Ya no había voces ni pasos, solo el sonido de mi respiración pesada. Y lo peor de todo, estaba solo. No sé cómo, pero en algún momento, todos mis amigos ya no estaban. La cueva estaba vacía, como si ellos nunca hubieran estado ahí conmigo. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, vi una salida. Estaba ahí, como aparecida de la nada. No dudé. Corrí hacia ella, con los pies pesados, pero con el deseo de escapar más grande que cualquier miedo. Al pisar afuera, la luz me cegó por un instante. Ya estaba fuera. Libre, o al menos eso creía. El problema es que hasta hoy, no sé qué pasó de verdad. Regresé a la ciudad, pero nadie me creyó. A los otros nunca los hallaron. Lo más extraño fue que, cuando fui por los equipos y las cámaras, todo estaba intacto. No había grabaciones, no había nada. Las cámaras no tenían ni una sola imagen ni sonido. Las voces que escuchamos, los miedos, todo se esfumó en cuanto salimos de la cueva. Como si nada de eso hubiera existido. Pero yo sé lo que viví. Y hasta hoy me da miedo pensar en volver o ser jalado otra vez a ese lugar. No sé qué había en esa cueva, ni quién o qué nos miraba, pero estoy seguro de que no era algo natural, y aunque trate de olvidarlo, los susurros siguen en mi mente. A veces, de noche, cuando todo está en silencio, juro que todavía escucho el eco de esos murmullos. No sé si es recuerdo, una alucinación o algo más, pero sé que no fue un sueño. Yo estuve ahí y de alguna forma eso sigue persiguiéndome.